Hacia una economía moral, de Andrés Manuel López Obrador, con voz por Laura Malfoy. En el fragmento pasado vimos el capítulo 3, parte 2, de acuerdo a la fragmentación que yo misma hice. En esta tercera parte vamos a ver evidentemente el capítulo 3, parte 3, y nos habíamos quedado antes en el punto 5 del capítulo. Vamos al punto 6. 6. El Estado como promotor del desarrollo. Estamos poniendo en práctica el mandato constitucional, según el cual el Estado tiene la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional. Es obvio que no puede distribuirse una riqueza inexistente y no puede repartirse lo que no se tiene. Pero tampoco debe sostenerse, en serio y con honestidad, que, si se acumula capital en unas cuantas manos, va a beneficiar a todos, por contagio o por arte de magia. Es falaz la afirmación de que el Estado no debe promover el desarrollo, que debe abstenerse de procurar la distribución del ingreso y que ha de dedicarse en exclusiva a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios, pensando que los beneficios se derramarán automáticamente al resto de la sociedad. Este criterio se aplicó en el Porfiriato y condujo a la Revolución. En ese tiempo se pensaba que el Estado solo debía garantizar el orden y no intervenir en el manejo de la economía para procurar el bienestar y la felicidad de los mexicanos porque, en otras palabras, era más eficiente la iniciativa privada para alcanzar el progreso y bastaba con entregar concesiones, contratos y subvenciones, dar confianza y asegurar buenos dividendos a banqueros e inversionistas nacionales y sobre todo extranjeros. Quizá la mayor enseñanza del modelo económico porfirista sea que la apuesta por el progreso material sin justicia es una opción política inviable y condenada al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza, sin procurar su equitativa distribución, produce desigualdad y graves conflictos sociales. Es falso que si les va bien a los de arriba, necesariamente les irá bien a los de abajo, como si la riqueza fuera similar a la lluvia, que primero moja las copas de los árboles y después gotea y salpica a los que están debajo de las ramas. Otro elemento básico de nuestra política es desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del mero crecimiento. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda construir su felicidad, el crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un objetivo superior, el bienestar general de la población. Y preciso aún más, el bienestar material y el bienestar del alma. El poder público debe servir, en primer lugar, al interés público, no a los requerimientos privados, y la vigencia del Estado de Derecho debe ser complementada por una nueva ética social, no por la tolerancia implícita de la corrupción. Franklin Delano Roosevelt decía, el reto del progreso no está en añadir más a los que tienen mucho, sino en proveer lo suficiente a los que tienen muy poco. Esta concepción de la política económica ha recuperado vigencia tras los desastres creados por la aplicación del dogma neoliberal y está siendo adoptada hasta en el sector privado de algunos países del mundo capitalista. Por ejemplo, el 19 de agosto de 2019, la Asociación de Corporaciones de Estados Unidos, el Business Roundtable, luego de 50 años, emitió una declaración sobre el nuevo paradigma de las empresas, explicando que, además de crear valor y utilidades para los accionistas, las corporaciones deben tener como propósito invertir en sus empleados, entrenarlos y compensarlos equitativamente, proteger el medio ambiente, tratar de manera justa a los proveedores, apoyar a las comunidades donde operan y entregar valor a sus clientes. En fin, nuestra concepción política económica implica comprender que lo fundamental es el bienestar en sentido amplio, no el simple crecimiento. El progreso sin justicia es retroceso.
De igual forma, no se trata de crecer destruyendo el territorio, sino cuidando los bienes de la naturaleza, los cuales pertenecen a todos, incluidas por supuesto las generaciones futuras. La nueva política productiva que estamos llevando a la práctica consta de 5 acciones fundamentales: apoyar la economía popular, fortalecer el mercado interno, impulsar proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada e intensificar el comercio exterior y la captación de inversión extranjera. En cuanto al fortalecimiento de la economía popular, ha sido prioritaria la recuperación del campo. Promover el desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, lo que a su vez forma parte de la solución a los grandes problemas nacionales. En México existen 6.100.000 hogares rurales en poco más de 180.000 localidades de 2.500 o menos habitantes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2007 los habitantes rurales sumaban 28.400.000 y representaban el 23% de la población nacional. Un total de 6.700.000 campesinos y campesinas son poseedores del 90% del territorio nacional. Dicho grupo está conformado por 3.100.000 ejidatarios, 1.018.000 comuneros, 1.900.000 propietarios privados y 685.000 posesionarios. El campo genera, además, grandes beneficios ambientales para la población y la economía: producción de alimentos, disponibilidad de agua, aire limpio, captación de dióxido de carbono para reducir la concentración de gases de efecto invernadero, regulación climática, preservación de la diversidad biológica, conservación y regeneración de suelos y bosques, entre otros. Es obvio que primero debe atenderse a la gente, detener su empobrecimiento, mejorar las condiciones de vida en rancherías, ejidos, comunidades y pueblos, y detener la emigración masiva. Desde luego, como acabamos de exponer, el medio rural presta importantes servicios ambientales, pero también debe considerarse que la producción del campo es fundamental para el desarrollo nacional. Un sector agropecuario económicamente fuerte significa muchas ventajas: alimentos y materias primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial, exportación de cultivos de alta densidad económica y generación de empleos agrícolas para reducir presiones de solicitud de trabajo en el medio urbano y provocar efectos positivos o multiplicadores en otras ramas de la economía. Esta tarea de reivindicación e impulso a las actividades productivas del campo requiere, como lo estamos haciendo, de un cambio profundo en las políticas implantadas durante varias décadas. Sobre todo, exige abandonar la concepción neoliberal según la cual el campo no tiene viabilidad económica y sus pobladores deben aceptar con resignación las condiciones impuestas por el mercado. Esa falsa idea partió de una premisa simplista e ineficaz. Se suponía que con dejar en libertad a los agentes privados y a las fuerzas espontáneas del mercado bastaría para incrementar las inversiones de capital en el sector agropecuario y elevar la eficiencia y la producción de alimentos y materias primas. Todo ello en el marco de una apertura comercial realizada a marchas forzadas en los años 80 del siglo pasado y que fue amarrada en la década siguiente por el TLCAN con Estados Unidos y Canadá. A partir de esta visión neoliberal, los tecnócratas aplicaron una política de apertura comercial apresurada y sin límites estratégicos que pronto provocó que los productores nacionales quedaran en abierta desventaja para competir con los del extranjero. Esto favoreció principalmente a los productores de alimentos básicos de Estados Unidos, que pueden vender más barato en nuestro país porque poseen mejor tecnología y reciben subsidios, compensaciones y créditos blandos de su gobierno, mientras en México los productores no gozan de los mismos beneficios y más bien fueron abandonados a su suerte. Es cierto que la agricultura de exportación ha crecido, pero también se ha descuidado la producción para el mercado interno,
al grado de que el incremento en las exportaciones no ha contrarrestado el crecimiento de las importaciones de alimentos y materias primas. El déficit en la balanza comercial agroalimentaria pasó de $694 millones anuales en el periodo de 1980 a 1982 a $3.055 millones por año en el trienio 2001-2003 y a $4.365.2 millones en el trienio 2011-2013. En el periodo del TLCAN 1994-2015 se han importado alimentos por un total de $357.570.7 millones. Cada año hemos tenido que destinar $16.253.2 millones de nuestra economía para comprar alimentos que podríamos estar produciendo. El saldo acumulado de la balanza comercial agroalimentaria en el periodo del TLCAN fue de $6.719.6 millones con un déficit promedio anual de $2.760 millones. Asimismo, es de señalar que, no obstante que la balanza comercial agropecuaria en los años recientes ha sido positiva, seguimos importando cantidades crecientes de alimentos básicos, profundizando la dependencia alimentaria del país. Tan solo en el último sexenio se importaron 120 millones de toneladas de granos, maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo y soya. Hay que recordar que por cada dólar que México importa en alimentos no solo transfiere al exterior pocas divisas que podrían utilizarse para otros fines, sino que pierde empleos rurales al subutilizar sus recursos naturales, reducir los ingresos campesinos y aumentar la pobreza rural. Perdemos, además, efectos multiplicadores de la actividad agropecuaria de la producción, el empleo y la inversión en todas las ramas de la economía. Debemos subrayar que, a causa del deterioro agropecuario, hemos perdido empleos rurales. En 1993, la población ocupada en el sector agropecuario era de 8.842.774 personas. En 2003 se redujo a 6.813.644 y para 2016 bajó aún más al llegar a 6.537.180 personas. En consecuencia, la emigración del campo hacia las grandes ciudades y el extranjero se ha incrementado. Quizá lo más grave de todo este panorama sea la creciente emigración de mexicanos a Estados Unidos. El abandono del campo no dejó otra alternativa. Millones de compatriotas, por necesidad, han debido abandonar sus comunidades de origen. En los últimos tiempos, México se convirtió en uno de los países que más mano de obra expulsa al extranjero. Este fenómeno socioeconómico se ha sobrepuesto incluso al profundo arraigo cultural prevaleciente en comunidades indígenas campesinas del sur del país. Antes, la emigración era fundamentalmente de los estados del norte y del centro. En los últimos 20 años, los campesinos de estados como Veracruz, Chiapas y Tabasco, sobre todo los jóvenes, optaron por emigrar, y en muchas comunidades, como sucede también en otras entidades, se quedaron solamente los niños, las mujeres y los ancianos. Es necesario decir que, luego de la India y China, México es el país que más remesas recibe de los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos. Es digno de reconocer a los migrantes mexicanos que se han convertido en auténticos héroes vivientes, pues salieron como exiliados en busca de mejores condiciones de vida y trabajo, y ahora la ayuda económica que envían a sus familiares, este año de $35.000 millones, es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Sin embargo, la emigración no debe ser la alternativa de México, sino el desarrollo del país que permita a los mexicanos trabajar, progresar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y su cultura. Esto es posible si se acaba con la corrupción, como estamos empeñados en lograrlo, si se gobierna con mística y con amor al pueblo, y si se aprovecha todo el esplendor y la grandeza de México.
No olvidemos que, como en pocos países, poseemos recursos naturales en abundancia. Nuestro pueblo es de los más trabajadores del mundo y, a pesar de todo, se conserva un profundo amor por la tierra y una clara vocación productiva. Es cosa de imaginar cuánto conocimiento acumulado por siglos poseen los indígenas y campesinos de México. Sin embargo, el desprecio por toda esta sabiduría fue la constante durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Quienes manejaban la política económica nunca miraron hacia el campo. Todavía retumba la sentencia de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda de Salinas, cuando afirmó que, en un mundo globalizado, no había necesidad de fomentar al sector agropecuario porque se podía adquirir afuera todo lo que necesitara y podría costar más barato. Los resultados de esta manera de pensar simplista e irresponsable son evidentes. Por el abandono del campo se cayó la producción y se produjo migración, desintegración familiar, descomposición social, y por ello, en gran medida, se desató la inseguridad y la violencia. Obviamente, aceptar semejante insensatez y continuar con lo mismo sería como rendirnos o renunciar a nuestra capacidad de desarrollo soberano. Estamos conscientes de que no es fácil revertir el profundo deterioro del campo. Es mucho el atraso, el abandono y la miseria. Pero también creemos que con una acción gubernamental decidida y eficaz en favor del medio rural y sus pobladores, será posible revertir la devastación y dar paso al progreso, al fortalecimiento cultural y al bienestar social. De manera puntual, explico qué estamos haciendo. Se entrega en forma directa un apoyo económico para la siembra a 1.800.000 ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Esto incluye a integrantes de comunidades indígenas y a los cultivadores de caña y café. Se protege de prácticas arancelarias injustas a productos agropecuarios de alta densidad económica y comercial. Desde hace décadas, México se ha ganado un lugar en el mercado mundial en cuanto a la exportación de café, aguacate, jitomate, melón, mango y otros numerosos productos hortícolas y frutícolas. En especial, el gobierno mantiene un eficaz programa fitosanitario para el control de plagas y enfermedades en alimentos y materias primas del sector agropecuario. Se corrigió el vicio del acaparamiento de los subsidios por unas cuantas empresas agropecuarias. A su vez, los apoyos a los productores se entregan de manera directa y no a intermediarios o a representantes de organizaciones sociales, civiles o a las llamadas no gubernamentales. Estamos procurando aumentar el crédito al sector agropecuario por medio de la Banca Nacional de Desarrollo, pero también a través de la banca comercial con garantías de la hacienda pública. Asimismo, se está fortaleciendo y limpiando el sistema del seguro agropecuario, evitando la concentración de este apoyo en pocos productores o empresas. Se está invirtiendo en la construcción y terminación de obras de infraestructura agrícola. Están en proceso de ejecución presas y canales de riego en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, entre otros. Se inició el programa Crédito Ganadero a la Palabra, que consiste en entregar novillonas, vacas y sementales a ejidatarios y pequeños propietarios con el compromiso de que pagarán en 3 años con las crías producidas sin intereses. Sembrando Vida es un programa dirigido a las y los sujetos agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. Cubre los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Incentiva a establecer sistemas productivos agroforestales, combinando la producción de los cultivos tradicionales con árboles frutícolas y maderables mediante el sistema de milpa intercalada con árboles frutales, con lo que se contribuye, como ya lo hemos dicho, a generar empleos. Se incentiva la autosuficiencia alimentaria, se mejoran los ingresos de las y los pobladores y se recupera la cobertura forestal de 1 millón de hectáreas en el país. En este programa se beneficia a quienes habitan en localidades rurales,
y por lo general tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar rural y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos agroforestales. Los favorecidos reciben un ingreso mensual de 5,000 pesos, así como apoyos en especie para la producción agroforestal, plantas, insumos, herramientas y acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales. Los técnicos del programa comparten conocimientos y experiencias con los campesinos y aprenden de la sabiduría de las personas que han convivido con la naturaleza y con el territorio desde siempre. La importancia de esta acción transformadora es fundamental. El plan es sembrar 1,000,000 de hectáreas para darles trabajo a más de 400,000 sembradores. Este año se avanza en 575,000 y se han creado más de 230,000 empleos permanentes. Además, se ha logrado arraigar a los campesinos jóvenes a la tierra, se atempera el fenómeno migratorio y se produce madera, frutas y alimentos. Se rehabilitará la selva y el bosque, y se rescatará y protegerá la flora y fauna nativa. En fin, tal y como lo indica el nombre del programa, se siembra vida. Un punto central para el desarrollo agropecuario y la conservación del medio ambiente es la definición de una política clara para el acopio, manejo y distribución del agua. Al respecto, evitamos la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Impulsamos el crecimiento poblacional hacia el sureste, donde se cuenta con el 70% del agua del país. Reconvertimos cultivos en otros de menor consumo de agua. Construimos presas y canales, incluida la tecnificación y el revestimiento de la infraestructura existente de riego para aprovechar mejor el uso del agua. Ha quedado prohibido el uso de semillas de maíz transgénico y la explotación de hidrocarburos mediante la práctica del fracking. Con criterios de conservación y sustentabilidad, se está fomentando la actividad pesquera y la acuacultura. México posee más de 235,000 kilómetros cuadrados de aguas nacionales, ríos, lagunas, arroyos y acuíferos, 11,200 kilómetros de litorales y 3,231,813 kilómetros cuadrados de mar territorial, recursos que pueden utilizarse de forma racional y óptima para generar crecimiento económico, poner al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios, crear empleos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y ribereñas del país. Este plan ya inició con el apoyo a pescadores mediante la simplificación de trámites para la obtención de permisos de pesca, con reglas de sustentabilidad y ayuda económica directa a pescadores. Este año fue creado en mi gobierno el organismo público descentralizado denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, o Segalmex, encargado de administrar la política de precios de garantía y simultáneamente atender aspectos relacionados con el abasto popular. Este nuevo organismo coordina las acciones de Diconsa en lo tocante a tiendas populares y Liconsa en lo referente al acopio, industrialización y distribución de leche a las clases populares. Se establecieron los siguientes precios de garantía. Maíz, 5,610 pesos, más 150 pesos de apoyo para flete por tonelada, beneficio dirigido a productores de hasta 5 hectáreas y que cubre la adquisición de 20 toneladas. Estos parámetros garantizan que el beneficio cubra prácticamente toda la cosecha del 100% de los campesinos más necesitados del país. Frijol, 14,500 pesos por tonelada para productores de 20 hectáreas de temporal o 5 de riego con límite de compra de hasta 15 toneladas. Desde enero de 2019 se adquirieron a este precio las cosechas que, si bien no se sembraron atraídas por este precio, ya estaban listas para empezar el gobierno y era de justicia comprarlas. En octubre de 2019 se amplió el rango de hectáreas admisibles por productor de 20 a 30 hectáreas. En principio, esta medida se tomó para aliviar la situación económica de los campesinos afectados por una severa sequía y en atención también a que, aún en condiciones normales, estas hectáreas permiten a más productores necesitados alcanzar las 15 toneladas garantizadas por Segalmex.
En los dos productos anteriores se busca, básicamente, ayudar a los campesinos marginados. El límite de hectáreas por productor tiene precisamente esa finalidad. Una característica de este tipo de precios de garantía es que el subsidio no es generalizado, es decir, no está dirigido ni a todos los productores ni a la totalidad de las cosechas. Esto es así porque, cuando los subsidios son generalizados, benefician a quienes los necesitan, pero también a quienes no los necesitan. Aquí puede verse en acción el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres. En cuanto al trigo panificable y al arroz, la finalidad principal es la autosuficiencia alimentaria, es decir, no depender, como hoy ocurre, de las importaciones. Actualmente, alrededor del 80% del pan que comemos se hace con trigo extranjero, y en cuanto al arroz, se importa un porcentaje incluso superior, lo cual coloca al país en un estado inadmisible de vulnerabilidad. Por ello se establecieron precios estimulantes para estos productos, pero sin limitar las hectáreas admisibles. Todo el mundo puede concurrir a incrementar la producción de estos productos básicos y la respuesta de los productores ya se muestra sumamente estimulante. Los precios establecidos son los siguientes: trigo panificable, 5.790 pesos por tonelada con límite de compra de hasta 100 toneladas por productor. Arroz, 6.120 pesos por tonelada con límite de 120 toneladas adquiribles. Finalmente, está el caso de la leche, en el que también se advierte un inadmisible desprecio hacia muchos pequeños y medianos productores, de 1 hasta 100 vacas, a los que se ha llegado a comprar el litro a precios cruelmente bajos. Segalmex, a través de Liconsa, fijó el siguiente precio de la leche: 8.20 pesos por litro, calculando un promedio de 15 litros por vaca, precio que empezó a aplicarse desde el 1 de enero de 2019. Pronto se descubrió que el padrón de lecheros a los que compraba Liconsa era insuficiente, porque, a través de diversas formas de simulación, muchos ganaderos que no eran ni pequeños ni medianos se beneficiaban de su precio preferencial. Para corregir esta situación, se dispuso a hacer un nuevo censo de productores que no se limitó a la revisión de documentos y registros. Literalmente, se visitó a los lecheros en sus establos y se contaron las vacas, lo que permitió identificar quiénes necesitan el precio preferencial. Corrió la voz de este nuevo padrón y se encontró que más allá del área donde ya se tenían centros de acopio Segalmex Liconsa, había muchos productores que deseaban venderle a este sistema. El resultado fue que la presencia de Liconsa ha pasado de 11 estados a 26, más del doble. De 5.100 lecheros aproximadamente, 20.000, 4 veces más, y que se abrirán más de 35 nuevos centros de acopio que se sumarán a los 44 originales, llegando a cerca de 80 para atender la demanda existente. Se estima que la producción que se captará será del orden de 300 millones de litros adicionales por año. Este estímulo hace que gradualmente pueda seguirse reduciendo la importación de leche en polvo, que ya en 2019 fue de 27.036, casi la mitad de 2018. Un dato adicional de los precios de garantía, tanto en granos como en leche, es que en todos los casos se paga directamente al productor, sin intermediación alguna y de la manera más rápida posible, es decir, inmediatamente. Cuando hay un plazo es de unos cuantos días y no por ineficiencia del sistema, sino generalmente por complicaciones en las cuentas bancarias. Los incrementos que representan los precios de garantía sobre los del mercado son muy significativos: 40% en maíz, 38% en trigo panificable, 45% en arroz y 25% en frijol. Esto ha sido aceptado con gran beneplácito de los productores beneficiados y sin causar distorsiones en el funcionamiento de los mercados de estos productos a nivel de consumidores. Otra acción social del nuevo gobierno ha sido distribuir a precio bajo una canasta de alimentos y productos básicos. No obstante, la importancia del programa de abasto rural y su cobertura, creado hace 40 años y que consiste en aproximadamente 300 almacenes y 26.000 tiendas,
hay que reconocer que en algunos sitios se vio afectado por diversas desviaciones, de las cuales la más relevante consiste en que, en algunas tiendas, diversos productos se vendían a un precio más alto que en el comercio privado, lo cual, con un subsidio de por medio, es inaceptable. Por ello, a partir de octubre de 2019 se adoptaron varias medidas, entre las que destacan las siguientes. La canasta básica se integrará solo por aquellos productos altamente prioritarios o básicos. Diconsa mantendrá actualizada la lista de dichos productos. Diconsa hará las compras directamente a los productores o fabricantes sin la participación innecesaria de empresas comercializadoras que perciben una comisión. Las compras de Diconsa se realizarán al mayoreo, lo que lógicamente también permitirá reducir los precios de la canasta básica. Se establecerán precios máximos para los productos de la canasta básica en las tiendas del sistema, los cuales se indicarán en listas que deberán estar permanentemente a la vista. Cuando, de manera reiterada, no se respeten tales precios, se suspenderá el abasto subsidiado. Cuando ante un mismo producto, marca o calidad, haya productos regionales más baratos, se dará preferencia a estos últimos. Necesariamente, las compras se harán de manera regional, cuando se trate de productos como café en grano, tostado o molido, frutas y verduras, crema, miel de abeja, quesos, huevo fresco y pescado seco, entre otros que se justifiquen. Se asegurará el abasto de maíz como principal producto al precio más bajo. Cabe decir que en las tiendas comunitarias de Diconsa se ve en 5 pesos el kilo, precio inferior al de garantía. Solo se venderá leche Liconsa y se excluirán las fórmulas lácteas que no sean 100% leche. Las tiendas comunitarias podrán vender por su cuenta y con sus propios recursos productos distintos a los de la canasta básica, que son los únicos con apoyo económico de Diconsa. Se dispuso dotar a las tiendas del sistema con terminales y punto de venta para la realización de muy diversas transacciones económicas, entre las que figuran las transferencias provenientes de los paisanos que trabajan allende nuestras fronteras. Se espera que las primeras 500 estén funcionando antes de que concluya el año 2019. Estas son las primeras medidas adoptadas en el sistema Segalmex, Diconsa y Liconsa, pero no serán las únicas. Es tan grande el rezago de una economía que dio la espalda a los principios morales de justicia social que la realidad obligará, muy probablemente, y según lo permitan las capacidades económicas del país, a nuevas acciones. Una economía no ajena a los principios éticos obliga a una revisión constante. Esta visión de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero no es nostálgica ni pretende inducir una regresión a prácticas clientelares. Es una exigencia de futuro establecer un modelo nuevo e incluyente que rescate al campo, a los campesinos y a los pescadores, que los revalore como sector viable de la producción y como garante de la autosuficiencia alimentaria y la seguridad laboral, como una base de una sociedad solidaria e incluyente, como sustento de los recursos naturales y la biodiversidad, como laboratorio cultural, como matriz de nuestra identidad, como condición de la gobernabilidad democrática. Estamos rescatando al campo del abandono al cual fue condenado por la política neoliberal, y una vez que se obtenga más crecimiento económico, cuando se fortalezcan las finanzas públicas, se apoyará aún más a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello se arraigará a la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración. Aquí pongo de manifiesto que, al mismo tiempo, estamos rescatando a Pemex con inversión pública y mediante la disminución de sus impuestos para aumentar en los 2 próximos años la producción de petróleo. Y estamos contemplando que, en la segunda mitad del sexenio, esta empresa pública se convertirá en palanca del desarrollo nacional, es decir, con los excedentes del petróleo se podrá invertir más en el medio rural. En síntesis, se trata de sembrar el petróleo en beneficio de las nuevas generaciones. En fin,
no podemos dejar de considerar que el campo es mucho más que tierras para la producción agropecuaria y forestal. Abarca un conjunto diverso e interrelacionado de patrimonios territoriales de importancia estratégica actual y potencial para el país. Suelos, agua, costas, biodiversidad, recursos genéticos, minerales, conocimientos tradicionales, bellezas naturales, activos históricos y culturales son recursos en extremo valiosos si pensamos no solo en lo material. En el campo aún existe una forma de vida sana, llena de valores morales y espirituales. Regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana.